¿Qué tal? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que se encuentran del otro lado de la pantalla. Es una, es una gran bendición para mí poder llegar hasta el lugar donde tú te encuentras para compartir contigo de la bendita palabra del Señor, el cual somos llamados a predicar en tiempo y fuera de tiempo, como lo dice la palabra del Señor. Días atrás en este canal transmitíamos el mensaje de la serie llamada El barro en manos del alfarero. Sin duda, una enseñanza de la cual Dios nos ha dado grande bendición a nuestras vidas, a nuestro corazón, en el cual Dios nos enseña que Él está interesado en cambiar no solamente nuestro entorno, sino cambiar de una manera profunda nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, renovarnos, renovarnos para ser hombres y mujeres diferentes que podamos representarlo a Él en esta tierra. Y sin duda ese es el deseo de Dios, de poder transformar, de poder llegar al corazón del hombre, al corazón de la mujer y producir un cambio. Eh, el día de hoy para mí es una bendición poder estar aquí de frente a esta pantalla, de frente a este material y poder llegar a tu corazón. Y el día de hoy me permito poder complementar esta serie con un testimonio de lo que Dios ha hecho a lo largo de estos años, desde que Él tomó mi vida en sus manos. Y pues quiero sentirme en esa confianza de poder abrir mi corazón para ti, amado amigo, amado hermano, amado amigo que estás detrás de, que Dios está interesado en cambiar tu vida, en cambiar tu corazón, en hacer de ti una nueva vasija, una nueva vasija en sus manos. En el mensaje que Dios le daba al profeta Jeremías, él le dejaba en claro que la vasija de barro que él estaba haciendo se echó a perder en su mano. Pero el hecho de que se echara a perder esa vasija no nos dice que el alfarero la haya tirado a la basura, la haya sacado de sus planes, de su mente, de su propósito, no, sino que dice que él volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y en la vida, en los años, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, sin duda tomamos decisiones acertadas, pero también decisiones pues que no están correctas, decisiones que más que acercarnos a Dios nos van alejando de Dios y van trayendo un conflicto interno en nuestra vida, van trayendo problemas emocionales, espirituales que nos van alejando de la voluntad de Dios, del camino del Señor y de la rueda donde Él nos está dando la forma. Dice la palabra que fuimos creados en Él y para Él. Para alabanza de la gloria de Dios nosotros hemos sido creados. Tú y yo que estamos en esta tierra hemos sido creados por el Padre con un propósito divino, con una asignación divina, con un propósito eterno, el cual Dios desde antes de que naciéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía y Él ya nos había mirado, Él ya nos había apartado para Él. Pero sin duda estamos en una naturaleza caída, la cual el ser humano se inclina siempre a ir en contra de la voluntad de Dios, tratando de huir de la voluntad de Dios por un deseo, por un interés de conocer qué hay detrás de. Y precisamente eso fue lo que a mí me pasó. Yo agradezco a Dios hoy por permitirme crecer en un hogar cristiano, de crecer en una familia que no solamente amaban a Dios, sino que servían a Dios. Yo vengo de unos padres, de una familia formada en esa unidad, en esa bendición de Dios, en los cuales fui inculcada, eh, fui creciendo con el temor de Dios,
amando a Dios y sirviendo a Dios. Hay mucho de lo que Dios estuvo trabajando conmigo desde mi infancia y yo en su momento no lo entendía. Pero en estos tiempos Dios ha abierto mis ojos, abriéndome mi entendimiento de ver el cuidado, ver el llamado que Dios me hizo desde esa edad de la infancia. Y hoy glorifico a Dios porque Él puso su marca y puso su sello en mi vida. Y aunque el enemigo trató de desviarme, la mano de Dios siempre estuvo ahí, teniendo ese cuidado y cercando mi vida hasta que yo tuviera un encuentro genuino con Él que marcó un antes y un después en mi vida. Pero hasta antes de este evento, yo recuerdo que nazco en esta familia cristiana. En mi adolescencia comienzo a buscar a Dios, en mi juventud comienzo a buscar a Dios, pero llega un momento en que en mi deseo de conocer qué había más allá de esa burbuja, qué había más allá detrás de ese velo, comencé a sentir ese interés, ese deseo de probar, de conocer nuevas amistades, de tomar decisiones que pasaban esa línea, que pasaban ese límite. Siempre existió en mi corazón ese temor de hacer cosas que me alejaran de Dios, de hacer cosas que me dañaran a mí como persona, de hacer cosas que yo sabía que estaba ofendiendo a Dios. Pero un día la curiosidad pudo más que el temor. Y sin darme cuenta pasaron los años y los años y los años en el cual yo me encontré envuelta en un lugar donde Dios ya no ocupaba el lugar que tenía que ocupar en mi vida. Comencé a llevar a cabo acciones, hábitos, decisiones que me fueron alejando de Dios. Y ese alejarme de Dios a mi vida trajo mucho dolor, trajo mucha frustración, trajo muchos vacíos. Recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente unos 21 años, yo me encontraba en ese pico de emociones donde yo quería un nuevo comienzo a mi manera. Y ese nuevo comienzo que yo buscaba eh, constantemente, aferradamente, me hizo salir de mi ciudad de origen, en busca de nuevas oportunidades, en busca de nuevos trabajos, en busca de un ambiente diferente que trajera paz a mi corazón, que trajera cosas, sentimientos diferentes a los que yo estaba atravesando en ese momento como joven, de tanta frustración, de etiquetas personales, de menosprecio personal, de menosprecio familiar, amistades. Quería escapar de una realidad. Pero dice el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? Si no podemos escapar de Dios. Y yo en mi juventud, en mi inmadurez, tomo la decisión, con, hago mis maletas cargadas de mi ropa, pero también cargada de todas esas cargas emocionales, espirituales, de esos vacíos que habían en mi corazón, tratando de buscar un mejor futuro para mí. Recuerdo que en medio de ese sentimiento había también mucho enojo dentro de mi corazón. Y hablo con mi familia, me despido de mi familia, de mi padre. Ellos, por supuesto, que no estaban muy de acuerdo con esta decisión que yo ya tenía tomada de dejar la casa para mudarme a otra ciudad donde no tenía familia, donde no tenía conocidos, donde no tenía nadie que viera por mí. Pero ellos aceptan esta decisión mía. Y Dios en su voluntad permisiva, Él permite que yo llegara a este lugar. Recuerdo que en ese momento, en medio de mi enojo, en medio de todo esta mar de emociones que yo tenía, recuerdo que mi papá tenía una Biblia negra en su cuarto. Esa Biblia negra era una Biblia ya muy viejita que él se la habían regalado. Y yo la tomo y la meto en mi maleta. Y me la traigo con todas las cosas que yo traía para ese nuevo comienzo, para esa nueva vida. Y doy gloria a Dios por esa Biblia que yo me traje de casa de mis padres,
porque era el símbolo de la esperanza que aún había en mi corazón de poderme acercar a Dios. Pasa el tiempo, llego a esta ciudad con muchas expectativas, con mis planes, feliz de que yo en este lugar podía tener oportunidades que ella no tenía. Feliz aparentemente huyendo de una realidad que me asfixiaba, huyendo de una realidad que me estaba causando dolor como joven, como la falta de trabajo, las faltas de oportunidades, el rechazo personal, el rechazo de personas, de familiares, de amigos y un sinfín de cosas. Llego a esta ciudad y pues por gracia de Dios se comienzan a abrir las puertas de trabajo para mí. Pero por encima de esas oportunidades buenas que estaban habiendo para mi vida, había ese vacío que nadie lo podía llenar. Había ese vacío, ese dolor en mi corazón que no lo podía curar un trabajo, un sueldo, una posición, un nuevo estatus para mí. Y de tiempo en tiempo yo sentí esa necesidad de ir a la iglesia y Dios siempre mandaba personas para que me invitaran a la iglesia, a la casa del Señor. Y con esto quiero decirte, amado joven, amada señorita, que tú un día le serviste a Dios, que tú un día hiciste un pacto y un compromiso con Dios, le pertenecemos a Dios. Y por más que tratemos de huir, por más que tratemos de escapar, no podemos escaparnos de Dios. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro intentó o negó 3 veces al maestro. Pero esas 3 veces que lo negó, la gente se daba cuenta que él pertenecía a Jesús, que era de los suyos, porque lo delataba su forma de hablar. Y nosotros a veces, aunque estamos en ese mundo porque queremos ser aceptados, queremos ser parte de un mundo al que realmente no pertenecemos, la gente puede darse cuenta que hay algo diferente. Y así me pasaba a mí, en cada lugar que yo llegaba, siempre había una persona que me decía, yo soy cristiana, tú eres cristiana, y yo sí soy cristiana, y siempre había un temor en mi corazón en hacer cosas que no honraban a Dios, que no agradaban a Dios. Pero cuando estamos lejos de la rueda, lejos del alfarero, lejos de aquel que nos puede dar la formación, que nosotros, cuando nosotros estamos lejos de la rueda del alfarero, no tenemos esa formación que Él desea darnos. Nuestra vasija se va corrompiendo, se va dañando, se va manchando por el pecado, por la maldad, por la inmundicia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es por eso que Dios envía su palabra para salvarnos. Dice la palabra en el libro de Salmos que andábamos errantes, perdidos, afligidos, atados, pero dice, Él envió su palabra y los salvó de su ruina. Y Dios hacía eso conmigo de tiempo en tiempo, enviando hombres, enviando mujeres para hablarme de su palabra, para invitarme a una iglesia. Pero yo en ese momento, pues, se estaba cumpliendo mi sueño. Se estaba cumpliendo mi sueño de tener un trabajo estable, una posición. Pero dentro de mí existía ese vacío en mi corazón. Yo recuerdo que en ocasiones, en las madrugadas, yo me despertaba muy angustiada y yo decía, yo necesito una iglesia, yo necesito orar. Y no era otra cosa más que mi espíritu deseando estar en la rueda del alfarero, estar en esa conexión con mi Padre Celestial. Pero volví a lo mismo, volví a la rutina. Y me alejé de Dios. Me alejé de Dios, hice del trabajo mi Dios, hice de yo mi Dios. Y viví una vida muy efímera, muy materialista, muy vanidosa,
muy superficial. Y ya no había lugar para mi Padre, ya no había lugar para Dios, para el propósito que Dios ya tenía para mí desde que yo estuve en el vientre de mi madre. Entonces Dios estuvo hablando de muchas formas, de muchas maneras a mi vida. En una ocasión llegué al borde de la muerte en el hospital, en una cirugía por una apendicitis de 3er grado. Y ahí Dios me volvió a dar la oportunidad. Pero llegó un momento, un evento de mi vida, el cual pienso y siento que consideró un antes y un después del llamado que Dios haría a mi vida para hacer una obra transformadora, hacer una obra redentora. Yo recuerdo que durante los años que estuve lejos de Dios, mi familia siempre me instaban a buscar a Dios, pero yo siempre decía, cuando yo tenga un hijo, yo voy a buscar de Dios. Y esa era mi respuesta, porque yo como hija de padres cristianos, yo sabía la importancia de educar, de instruir a un hijo en el camino del Señor, de ponerlo en manos de Dios. Y en mi inmadurez, en mi ignorancia, esa era mi respuesta. Pues yo creo que Dios se lo tomó en serio y dijo, pues sí, esto es lo que quieres, ahí te va a llegar tu bendición. Yo recuerdo que estoy al borde de la muerte en un 2017, en un 2016, perdón, me recupero, vuelvo a mi vida normal, alejada de Dios. Pero en el 2017, Dios me concede la más grande bendición, el más grande privilegio de tener a un hijo. Recuerdo que yo estaba trabajando y, y Dios me da la oportunidad de tener un bebé. Este evento para mí no estaba en mis planes, no estaba en mi agenda el ser madre. Yo tenía planes de formar una familia, un hogar y ya se estaba trabajando para ello. Y yo tenía mi forma, pero Dios tenía la suya. Y recuerdo que yo quedé embarazada de mi hijo y este fue un evento que vino a sacudirme porque vino a mover todos mis planes. Como les dije, yo había hecho de mi Dios el trabajo, la estabilidad económica y yo misma. Y mi seguridad estaba en esos cimientos, en esos fundamentos, en lo movedizo. Mas nunca Dios ocupaba ese lugar de dependencia, de búsqueda de su voluntad. Y recuerdo que quedo embarazada de mi hijo Matías, un regalo de Dios, un siervo de Dios, un instrumento de Dios. Llevo mi embarazo tranquilo, normal, trabajando. Y pues ya para la última semana de embarazo yo pido mi baja por maternidad. Y recuerdo que ese tiempo donde pues yo no tenía nada que hacer porque pues estaba de descanso, aquella Biblia viejita que yo me había traído de casa de mis papás, que estaba arrumbada por un lugar ahí, yo vuelvo y la tomo. Dice la palabra del Señor que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo creo que no fue otra cosa más que Dios volviéndome a hacer conectar con su palabra que es viva, con su palabra que es eficaz, con su palabra que es lámpara a nuestros pies. Yo recuerdo que en esa semana yo comencé a leer, a orar lo que no había orado antes. Y yo no recuerdo exactamente qué era lo que yo estaba orando, simplemente yo lo único que recuerdo de ese evento era que yo mientras leía la palabra del Señor, mis lágrimas salían de mis ojos y mi espíritu era confrontado fuertemente por la palabra del Señor.
que yo terminaba llorando, orando a Dios, pidiéndole perdón, pidiendo y buscando su presencia, porque estaba yo siendo redarguida por esos años que yo me había alejado de Él. Y ahí Dios comenzó un proceso conmigo, un proceso en el cual agradezco a Dios porque eso me ha permitido estar hoy en el lugar en el que estoy. Yo no sé qué hubiera sido de mí. Tal vez estaría en el mundo ahorita, en el pecado, hundida, o tal vez estuviera yo muerta, porque cuántas veces estuve al borde de la muerte, pero su mano de poder tuvo misericordia para librarme de la muerte, de la condenación eterna. Pero Dios permitió ese evento que marcó un antes y un después a mi vida. Y a partir de ahí Dios comenzó a obrar en mi vida, empezó a alimentar mi espíritu, a provocar en mi corazón un deseo de buscarlo, de estar con Él, de buscar de su presencia. Pero en ese proceso yo tenía mis planes, pero Dios tenía los suyos. Y en ese proceso que Dios permite doloroso para mi vida, para mí, como persona, como profesionista, mi hijo recién nacido de un mes comienza a enfermarse de una manera que teníamos que parar en el pediatra, en la noche, en la tarde, en la mañana, en la madrugada no, porque se nos complicaba. Era una fatiga emocional, financiera por los gastos que conllevaba el pediatra, sus medicamentos. Y pues lo llevábamos dentro de nuestras posibilidades con el mejor pediatra. Pero este pediatra nos decía que el niño no tenía nada, que el niño estaba bien, pero nosotros acá estábamos en casa, estábamos padeciendo que el niño tenía temperatura altas, que teníamos que controlarle para que no le diera una convulsión, puesto que era un recién nacido. Y así se la llevó. Yo comienzo como mujer a sentir la presión porque yo tenía que regresar a mi trabajo y tenía a mi hijo enfermo. Recuerdo que para ese entonces yo comienzo a tocar las puertas que yo tenía a mi alcance. Llamo a mi familia para pedirles ese apoyo, para que me cuidaran a mi hijo y yo pudiera regresar. Y la respuesta que yo recibí de ellos fue no. Las guarderías donde yo ya tenía visto para que me recibieran a mi hijo no me lo querían recibir, porque mi hijo estaba enfermo y en esas condiciones ellos no querían hacerse responsables. Y yo como barro comenzaba a frustrarme, comenzaba a enojarme con todos, con mi familia, conmigo misma, porque mis planes no estaban saliendo, porque mis planes estaban derrumbando, estaba en una crisis económica a causa de los gastos que conllevaban, a causa de todo lo que conllevaba. Tenía el cansancio, las ojeras por las madrugadas de no dormir y sentía que mi mundo se estaba viniendo encima, porque mi mundo era el trabajo, porque mi mundo era el dinero, porque mi mundo era la estabilidad. Y todo eso se estaba viniendo abajo, todo eso se estaba derrumbando para mí en ese momento. Llega el momento en el cual la empresa a la cual yo prestaba mis servicios, pues no me podían dar más tiempo, no podían hacer tampoco más por mí. Todas las puertas se me comienzan a cerrar y para mí fue frustrante, pero a la vez yo tampoco quería que mi hijo fuera a una guardería. En esos momentos de incertidumbre, de desesperación, yo comienzo a orar, yo comienzo a pedirle ayuda a Dios, que es lo que normalmente el ser humano esperamos a llegar a esos momentos de quiebre para poder clamar a Dios, cuando Dios desde hace rato ha querido tener una relación, una comunión con nosotros para revelarnos su voluntad, para guiarnos a su propósito, pero Dios en su misericordia, Él escucha nuestro clamor. Y recuerdo que en ese entonces no me quedó otra opción
más que renunciar a mi trabajo, más que decirle adiós a mi estabilidad financiera, a ese estatus que yo por años había luchado, por años había anhelado tener. Y tenía que decirle adiós porque ya no tenía yo más opciones. Pero todo eso que yo viví fue el escenario que me llevó a reencontrarme con Dios, a ser encontrada por Dios, a ser guiada nuevamente a sus propósitos. Y con esto no quiero decirte a ti que trabajas, a ti que tienes un trabajo, que es malo trabajar, no. Al contrario, el trabajo es una bendición de Dios. El detalle es cuando nosotros nos desenfocamos y ponemos en primer lugar la bendición que a quien nos da la bendición. Y eso había pasado conmigo. Y Dios comenzó a cerrar las puertas para mí, a hacerme ver que yo no soy, que Él no está interesado en que yo sea la mejor en una oficina, en tener un mejor estatus social, sino en que yo cumple el propósito para el cual Él me trajo a esta tierra. Porque dice su palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si perdiere su alma? Tal vez yo estaba ganando esa estabilidad económica, estaba teniendo esa posición que yo tanto quería, aquello que tanto deseaba, pero mi alma se estaba perdiendo, pero mi vida estaba en decadencia. Y ahí el buen alfarero nuevamente me trajo a su rueda. Yo recuerdo que en ese encierro del posparto, yo sigo orando, sigo buscando a Dios, y Dios comienza a revelarse de una manera que yo durante la infancia, de la adolescencia, yo no conocí de Dios, pero que para este entonces Dios comienza a tratar conmigo. Dios comienza a abrir mis ojos espirituales. Dios me da de su Santo Espíritu y comienza a hablarme sobre su amor, sobre esa identidad, sobre ese llamado que Dios a mí me había hecho. Y comienza a abrirme mis ojos y a decirme que Él era el que estaba resucitando mi vida de entre los muertos para su propósito. En ese momento yo no lo entendía, porque era más fuerte el dolor que yo tenía. Ahora, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar con los gastos? Voy a estar aquí sola, encerrada, ya no me voy a desempeñar como profesionista. Y bueno, un sinfín de argumentos que yo tenía como persona, como mujer. Y recuerdo que causó mucho dolor para mi vida el ver cómo uno de mis pilares, que era pues la economía, la estabilidad, estaba viniéndose abajo. Pero era lo que Dios estaba utilizando para cambiar mi mentalidad, para transformar mi vida, para hacerme una nueva persona, una nueva mujer, o con una identidad en Él, con propósito en Él. Y es lo que Dios quiere hacer en cada vida, en cada corazón. Yo en ese momento no entendía, simplemente lloraba, me llenaba de frustración, pero hoy le doy gracias a Dios por ese evento, por la vida de mi hijo que me dio en ese entonces, por, yo recuerdo que esa empresa para mí, en la que yo estaba en ese momento, era para mí la empresa de mis sueños, era la mejor empresa que yo estaba, y yo decía, yo voy a regresar, yo voy a morir aquí, y yo decía, yo aquí voy a regresar. Y tiempo después después de conocer a Dios, de experimentar su presencia, de disfrutar de Él, de conocerlo a Él, dije, Señor, gracias por haberme sacado de ese lugar para ahora poder estar contigo en el lugar de la asignación, en el lugar del llamado que tú tienes para mi vida, como barro que a veces se resiste, como barro que a veces no quiere ser moldeado, que que no quiere soltar lo que le hace daño, duele, pero todo tiene un plan divino, todo tiene un propósito divino.
Y yo le doy gracias a Dios por ese evento que marcó un antes y un después en mi vida, para hacerlo de Él mi Dios, mi Señor, y poder conocer en Él esa identidad, ese llamado y saber que yo no soy el título que la gente me pone. No soy un puesto en una empresa, sino que antes de todo, el mejor y mayor título que yo puedo tener es el ser un llamado, una llamada hija de Dios. Así que, estimada amiga, estimado amigo, yo no sé en este momento tú qué situación estés viviendo, donde sientas que tu mundo se te viene abajo, donde sientas que por más que intentas, por más que luchas y te enojas contigo mismo, te enojas con tus seres queridos, tal vez sea el escenario que Dios está permitiendo en tu vida para volver tu vida a Él. Déjame decirte es esta frase que es muy importante. Tú le perteneces a Dios. Tú fuiste creada para Dios, para sus propósitos. La vida, el enemigo, tú mismo, tus sueños, te quieren hacer alejar del lugar donde tú perteneces. Pero Dios, en el amor que te tiene a tu vida, a tu alma, envía instrumento, envía palabra para salvarte de la ruina, para decirte que en Él hay oportunidad de un nuevo comienzo. En mi caso yo me sentía indigna y yo no sabía a veces cómo llegar a Él. Pero así como el hijo pródigo fue recibido con un abrazo, con nuevos vestidos, con un anillo en su mano, así el Padre está recibiendo a todos aquellos hijos que un día le sirvieron, que predicaron su palabra, que el mundo, que los afanes de este mundo los han envuelto, haciéndolos creer que ese es el lugar al que ellos pertenecen. Y con esto no te estoy diciendo que abandones tu trabajo. Con esto no te estoy diciendo que sueltes tu trabajo, pero sí que comiences a rendir tu vida, tu corazón a Dios, para que Él sea que te dé la forma que tú quieres, el que Él quiere, para que tú tengas esa identidad de hijo y esas promesas que Dios tiene para tu vida. A veces la vida duele, a veces la vida está marcada de eventos dolorosos, pero en Dios hay esperanza. En Dios cada dolor tiene sentido, cada dolor tiene propósito, aunque no lo entendamos. Pero es necesario no resistirnos a la voz de Dios, sino cooperar con la voz de Dios a lo que Él desea para poder llegar al lugar donde Dios tiene destinado para nosotros. Dios ya tenía un lugar para mí. Hoy, por gracia y misericordia del Señor, tengo aproximadamente 7 años que estoy en el camino del Señor, en una iglesia, sirviéndole a Dios, en el propósito que Dios ya tenía para mi vida. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Y Dios no solamente tiene propósitos con nosotros, lo tiene con nuestra familia. Pero muchas veces Dios nos llama a nosotros primero. Dios desea trabajar con nosotros primero, impactar nuestras vidas con su gloria, para poder después impactar a otros, a los que están detrás de nosotros. Así que, amado amigo, amiga, hermana que me ves, no desistas de la voz de Dios. Cristo viene y Él está buscando cambiar y transformar vidas y corazones para que podamos irnos con Jesús en esa segunda venida. Así que yo te invito, yo te insto con todo mi corazón a que te acerques a Dios, a que busques una iglesia, a que busques un lugar donde tu fe pueda ser alimentada de la palabra del Señor, donde tú tengas un encuentro con Dios, que tú des ese primer paso de obediencia y Dios se va a encargar del resto. Así que en esta hora yo voy a elevar una oración por ti. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias porque en este tiempo, Señor, tú deseas cambiar vidas y deseas transformar corazones, Señor. Y así como lo hiciste conmigo, tú lo haces con muchos más. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús,
pidiéndote, Padre, que uses este testimonio para alcanzar a aquellos, Padre, que se han alejado de ti, aquellos que piensan que no hay oportunidad, Señor, aquellos que ven cómo su mundo se está derrumbando, Señor, puedan ser atentos, Padre, a la voz tuya, atrayéndolos a ti, Señor. Dice tu palabra que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de las tinieblas, las obras de mentira, las obras de maldad, Señor, y para darnos una vida plena en Jesucristo, Señor. Trae, Señor, trae a los pródigos, trae, Señor, y restaura, Jesús, porque dice tu palabra, y aquí nuevas hago todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias porque creemos, Señor, que tú seguirás atrayendo, Señor, con cuerdas de amor a todos aquellos que te pertenecen, Señor. Dios te bendiga, Cristo te ama y tú le perteneces a Dios. Para alabanza de su nombre, tú has sido creado. Dios te bendiga.